Saludos. Hoy vamos a explorar a fondo una historia bastante escalofriante que viene de Colombia, de un lugar llamado Villa Aurora. Así es. Se trata de una señal de radio, la 97.6 FM, que parece estar conectada con sucesos muy perturbadores. Y hasta muertes inexplicables, tenemos un relato bastante detallado del caso. Exacto. Nuestra idea es desgranar un poco esta historia, ver de dónde salió esa señal, qué tiene que ver con estas tragedias. ¿Y qué preguntas nos deja, no? Que seguro son muchas. Muchísimas. Así que, bueno, empecemos. La cosa arranca en Villa Aurora, por allá en julio de 2003. Ajá. Empiezan a decir que hay una frecuencia rara, la 97.6 FM. Se mete en las otras radios, interfiere. Y solo de noche, ¿verdad? Solo de noche. Y además, no figura en ningún registro oficial, como si no existiera legalmente. Claro. ¿Y qué transmitía? Pues eso es lo más raro. Dicen que eran canciones antiguas, pero mezcladas con susurros. ¿Susurros? Sí, voces distorsionadas que hablaban de la hora de juicio. Muy tétrico. La primera testigo que mencionan es una chica, Ana Lucía Vega, de 17 años. Y casi inmediatamente después de que empieza a escucharse esto, aparecen, las consecuencias. Terribles consecuencias. Encuentran a un joven muerto en las afueras. Y lo más impactante es cómo lo encuentran. A ver, cuenta. Tenía los oídos tapados con cera negra. Y al lado, una radio portátil pequeña, encendida. En la 97.6. Exacto. En la 97.6 FM. Es una imagen muy potente, casi ritualista, diría yo. Uf, sí. ¿Y qué dijo la autopsia? Bueno, el primer informe habla de paro cardíaco. Pero ojo, resalta que había signos de una angustia extrema. Algo fuera de lo normal para un simple paro. O sea, no fue algo tranquilo, para nada. Y luego, un forense que vio más casos, un tal doctor Emiliano Rivera, según la fuente, empieza a notar como, Un patrón. sí, en otras personas afectadas, hemorragias nasales, de la nada, una rigidez rara en la mandíbula, síntomas que se repetían, ¿Y qué tenían en común estas personas? que habían escuchado la emisora. Admitieron haber estado expuestos a la 97.6 FM. Ahí la conexión se vuelve innegable, ¿no? Entre escuchar la señal y estos efectos físicos tan severos. Incluso la muerte. Y aquí es donde la cosa se pone, yo diría, realmente interesante, porque entra el pasado. Claro, porque una periodista, Clara Moncada, empieza a investigar. Por su cuenta. ¿Y qué descubre? Algo increíble, que esa misma frecuencia, la 97.6 FM, ya se había usado, pero en los años 60. ¡Wow! ¿Y quién la usaba? Una estación de radio evangélica, pero muy, muy radical. Se llamaba La Voz del Fuego Eterno. Una conexión histórica que le da otra capa al misterio, ¿no? Totalmente. Porque esa estación tampoco tuvo un final, digamos, normal. Para nada normal. La fuente dice que cerró de golpe en 1968, justo después de que 14 de sus miembros. Se suicidaran. Un suicidio colectivo. Exacto. Y dejaron una grabación. ¿Sabes qué decía? A ver. Nos hablaban desde la señal. Escalofriante. Como si el fenómeno ya existiera entonces. Y espera, que hay más. El locutor de esa época, un hombre llamado Leandro Garzón, ¿Qué pasó con él? lo habían echado antes por prácticas de ocultismo. Y después del suicidio y un incendio medio sospechoso en la estación, desapareció. Sin dejar rastro. Sin rastro oficial. Pero hay rumores, ¿sabes? Historias locales que dicen que lo vieron después como vagando, siempre con una radio. Uf, la conexión entre la señal, el culto, lo oculto, se hace más fuerte. La situación en Villa Aurora empeora. Sí, para octubre de ese año ya eran 7 personas más con síntomas rarísimos. Todos habían escuchado la 97.6 FM. ¿Qué tipo de síntomas? Insomnio extremo, por días. Alucinaciones, pero solo auditivas. Algunos hasta perdieron el habla. ¡Qué terrible! Y lamentablemente no quedó ahí. No. 2 de esas 7 personas murieron poco después. Otra vez, circunstancias misteriosas que los médicos no podían explicar bien. Ahí ya, las autoridades tuvieron que hacer algo, ¿no? Sí. Ante esa escalada, el gobierno por fin actúa. Ordena bloquear la frecuencia, la 97.6 FM. Técnicamente impedir que se emita en la zona.
Y se acabó el problema. Bueno, la señal dejó de oírse, pero el daño ya estaba hecho, sobre todo en la gente. La fuente usa un término fuerte. Dice que el pueblo entró en una cuarentena psíquica. Cuarentena psíquica. Es impactante. ¿Qué significa exactamente? Pues un miedo colectivo tan grande que la vida social se frenó. La gente se aisló. El terror a la señal era palpable, incluso ya bloqueada. Imagínate el nivel de pánico. Demuestra lo real que fue la amenaza para ellos. Increíble. Y lo más loco es que el misterio no termina ahí. Pasan los años y en 2017, ¿recuerdas a la periodista Clara Moncada? Claro, la que investigaba. Desaparece. No me digas. ¿Así nomás? Así nomás. Y lo último que se sabe de ella es un audio, como un podcast, que se subió automáticamente después de su desaparición. ¿Y qué dice el audio? Su voz, pero distorsionada, dice algo que, bueno, que te hiela la sangre. No es una emisora, es una entidad. Una entidad. Eso cambia todo. Ya no hablamos de tecnología, de ondas de radio. Exacto. Y para rematar, hay reportes posteriores, aunque no siempre confirmados oficialmente, ¿De qué? de que la frecuencia, la 97.6 FM, ha vuelto a aparecer. Intermitente. En otros pueblos, En otros lugares. sí, pueblos pequeños, aislados. Y estas apariciones coinciden con muertes similares. Inexplicables. O sea que el fenómeno sigue activo. Parece que sí. O al menos no se limitó a Villa Aurora, en 2003. Entonces, si recapitulamos brevemente, tenemos una señal de radio misteriosa con un pasado ligado a un culto y suicidios, que causa efectos físicos terribles, muertes. Y una periodista desaparecida que nos deja esa frase. Es una entidad. Esto plantea una pregunta enorme sobre qué era realmente lo que se transmitía, ¿no? Totalmente. ¿Eran solo ondas de radio con algo subliminal, algo que no entendemos? ¿O de verdad era otra cosa? Algo que quizá va más allá de la tecnología como la conocemos. La fuente lo deja picando al final. Sugiere que la 97.6 FM no era solo sonido, sino una llamada. Una llamada. Y eso nos deja pensando. ¿Qué significa que una señal de radio sea una convocatoria? Y más inquietante aún, ¿qué significa responder a esa llamada? Porque parece que eso hicieron las víctimas, ¿no? Trágicamente. Una pregunta que queda ahí flotando, sin respuesta clara.